Cada quien tiene la suya, pero esta es mi vaga opinión, mi vaga opinión. Bien, buenas noches, señores. Después de tanto tiempo, ¿qué te dicen? Amén, amén. Bienvenido a este tu programa, Mi Vaga Opinión. ¡Eso! Así ¡Un es. aplauso! Tema. Bueno, el tema de introducción, porque tengo entendido que es un tema, es una conversación de doble vía donde tenemos públicos en vivo. Entonces, vamos a iniciar con una palabra, a definir qué es lo que es la humildad, pastora. Muy bien. Cuando nos referimos a la humildad, que es sinónimo de humilde, es sumisión, es rendimiento. A eso es que nos basamos nosotros en lo que es la humildad. Etimológicamente, la palabra humildad se deriva de humus. Y humo es la hoja seca con la que se abona el terreno. O sea, que ser humilde es el sencillo, es el simple, es abonar la tierra, diría yo. O sea, es como mantener los pies sobre la tierra, aunque tenga la cabeza en el cielo. Hay una historia que yo estuve leyendo en un libro, el libro se llama Persigue tu león, donde hay un conferencista que él estaba en el balcón del hotel, su condición de hombre de color, se le acerca a una señora blanca de alta alcurnia, ¿no verdad? Entonces le pide un vaso de agua. Entonces él va y le sirve y se le pone a la orden. Entonces cuando el contraste, cuando ella está en el asiento y quien entra al estrado es aquel señor negro, ¿no verdad? Que ella lo menospreció, es quien estaba trazando la pauta de aquellas conferencias, y dicen que es uno de las personas más influentes, de líderes a nivel mundial, influenció en muchos presidentes de muchos países. El señor es como de apellido Washington, no me recuerda. Hay muchas personas que hablan de humildad y que son humildes, pero siempre tenemos que ir a Jesús, A la raíz. Amén. que fue en realidad el más humilde de todos. Así es. Dejó su trono de gloria, dice la Biblia, a semejanza de hombre, y vino a servir. Y hay un ejemplo de humildad, porque mucha gente entiende que ser pobre es ser humilde. Hay pobres que son más orgullosos que los mismos ricos, porque aparentan que tienen cosas y andan con marcas caras, a veces chinas, pero que casi lo mismo, para engañar a la gente y pretender que tienen cosas. Entonces no tienen son pobres y no tienen ninguna humildad. Pretensión. Quizá Moreno, interrumpiéndote, cuando tú mencionabas la palabra China, ¿qué significa la palabra China cuando tú hablabas de marca? Rompiendo un poquito. Bueno, los chinos son expertos en falsificar cosas y venderla barata. Mayormente en estos países, si uno quiere ir a una actividad y necesita una camisa Gucci, va a ir a comprar la China, da tanto peso, no sé, y va a esa actividad con su camisa y todo el mundo, wow, anda con una Gucci. Pero era una china, o sea que no le costó tanto. O sea que existe lo que se llama la falsa humildad. Falsa humildad, eso es lo que más hay en el mundo, porque es que yo me he dado cuenta que hemos cometido un error por generación, que es enseñarle a la persona a competir con otro. Y dicen que hay una competencia buena, cuando en realidad ninguna competencia es buena, porque te obliga a competir y a ganar como pueda. La Biblia dice hacer todo como si fuera para Dios. Así Entonces, es. cuando tú lo haces para Dios, lo vas a hacer bien. Así es. Exacto. Lo va a hacer a la excelencia. Ahora, si es para ganar, tú vas a usar otro término, va a tomar atajo para llegar primero, Otros argumentos. para poder ganar. Va a meter pie en una carrera para ganar, porque hay que ganar. Y mira que cuando miramos el caso de Jesús, Jesús fue lo contrario a todo. Jesús hizo una revolución y evolucionó el mundo de manera tal que siendo rey se hizo siervo. Se hizo siervo. Y siendo grande se hizo pequeño. O sea, siendo el líder el más grande, con más influencia
en toda la humanidad, vino y sirvió. Y nos recuerda, hay una historia por ahí que habla de que Jesús lavó los pies de los De discípulos. los discípulos, aquí Caramba. está. En Juan 13 hay una historia que a unos discípulos se sorprendieron, porque ellos le han enseñado de jerarquía y cómo es estatus en la vida real. Y Jesús siendo rey, ya ellos entendiendo la posición de Jesús, Jesús le da una enseñanza grande de humildad. Jesús reúne todos los discípulos ahí y se quita su ropa, se cuelga una toalla y le dice, le voy a lavar los pies. Cuando Jesús dice que va a lavar los pies, ya ustedes se imaginan, se sorprende todo el mundo. ¡Oh! Y Pedro, que siempre era más introvertido, le dice, no, tú no me vas a lavar los pies. Y con esa palabra le estaba diciendo mucho a Jesús. Y Jesús lo está viendo con amor, pero le va a dar su corrección. Le dice, si no te lavo los pies, Pedro, no tienes parte conmigo en el cielo. Y ahí Pedro asimila la enseñanza. Dice, no los pies, báñame entero. Si no voy a tener parte contigo, báñame entero. Y Jesús lava los pies, y ahí comienza Jesús y dice, mire, el que quiere ser el primero de nosotros, que sea el último. O sea, ¿qué es lo Y que tú pasa? decías algo, Rada, con perdón, el domingo, que me ha dado vuelta esta semana, que se hacen muchas actividades para enseñar prosperidad, para enseñar a ser un buen líder, que no está malo. No es malo, nada de eso es malo. Nada de eso está malo. Cómo predicar bonito, cómo evangelizar, ganar multitudes. Pero nadie está enseñando a ser humilde, a ser siervo, ¿Tú sabes a qué? servir. Que hoy en día lo que la gente quiere es lo que llaman progreso en todos los términos de la palabra. Y más, yo pienso que no es tanto por decir que progresé o prosperé, sino es más bien para que lo elogien, es más bien para que lo reconozcan. Por competencias. Exactamente, competencia, y que la gente vea, aún lamentable decir, aún en los estudios, uno ve eso, en los estudios, la gente en las universidades, en las escuelas, en los colegios, no, se da cuenta que hay esa competencia. Yo pienso que el progresar, el avanzar, el crecer no es malo. Lo que es la actitud, es la condición de corazón por el cual tú lo haces. Alguien me decía, Rada, que el evangelio está de moda, pero es un evangelio exhibicionista donde hay líderes que porque tienen algún cierto inteligencia intelectual creen que pueden predicar el evangelio y usan los medios para buscar popularidad para ellos mismos, no para Dios, sino para ellos, usando la palabra de Dios. Entonces no tienen ningún tipo de humildad. Cuando tú vas al fondo de ellos, gracias, brother, no tienen nada. No tienen nada de Jesús. Yo le decía a un joven, hay que volver a Jesús. Y que la palabra de Dios establece, Bolívar, que Dios exalta a lo humilde. Y volvemos otra vez a la etimología de la palabra humildad, es abono. Ah, claro. Exacto. Es abono. Y el árbol que crece con abono, crece fuerte. Y si nosotros, perdóname tú, mi hermano, nos dejamos abonar por Jesús, vamos a crecer fuerte. Así es. Yo vi una persona que escaló en un puesto, ¿no? Un puesto en el pastorado y me está, o sea, tengo 5 años en el evangelio y ya yo estoy pastoreando, algo así fue que me dijo. Le digo, bienaventurado eres tú. Yo tengo alrededor de 10 años y algo que estoy en la iglesia y ahora fue me pusieron en la puerta. ¿Me entiendes? Porque no es la carrera cómo llegamos, sino es donde Dios nos necesita y ahí es donde el puesto de humildad. Así es. Y eso pasa, no es ahora nada más. O sea, yo pienso que todo lo que uno hace es ver cuál es la intención de lo que yo estoy haciendo. Como Fausto decía, no es malo que usted a los 5 años sea pastor ni a los 3. Ahora, ¿cuál es la intención? ¿Qué son los motivos por los cuales yo lo digo? Si testifico como una bendición para que otros se motiven a ser líder, a seguir, o lo estoy diciendo simplemente para que vean que tú no has crecido, porque muchas veces, no estoy diciendo que sea ese caso, muchas veces se utiliza esa palabra delante de personas que entienden que debían estar por encima de él y no están. Y es como para entregarle en la cara. Restregarle. Exactamente. Y yo en menos tiempo he escalado más que tú en más tiempo. Sí. Un amigo me llama y me dice, wow, Dios te está usando. Yo he visto, mi mujer te sigue en la red y dice que Dios te está usando. Y yo, gran cosa, Dios usa hasta un burro. Yo no soy nadie. Dios en momentos especiales te usa cuando tú eres humilde de corazón, pero no para que tú tengas gloria. Porque si fuera por mí,
la familia mía no muriera, yo la resucitara cada vez que naciera. Si fuera yo, poder mío. Pero no es así. Entonces uno tiene que estar practicando lo que Dios ha puesto en ti, pero la gloria siempre debe ir a Él, no a uno en lo personal, porque Mire, uno no escúchame, tiene... tenemos un público Un ahí. público, Tenemos sí, un público, verdad. es en vivo el programa. El público que está frente a nosotros también se puede expresar, opinar o preguntar. Si alguno si tiene una pregunta de humildad o quiere aportar algo de lo que María, estamos que hablando. tú hubieras aportado como la dama aquí en el grupo que tú, Bueno, que tú claro. dices. Y, Cuando estuve hablando de la humildad, lo que significa la humildad, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, el mejor ejemplo a seguir de la humildad es Jesucristo. Existe lo que llamamos falsa humildad. Entonces, hay que estar en la verdadera humildad. Y cuando tú te pones en los brazos del Maestro, en los brazos del Señor, Jehová de los ejércitos, Yo diría que la en humildad Jesucristo, fingida. Rey de Reyes, Señor de Señores, te vas a dar cuenta que es Dios quien te está usando, que tú eres un instrumento para gloria y honra de su nombre. Ese tipo de humildad es que necesitamos día tras día tener. Y esa humildad debe reflejarse en los hombres de Dios. así es. Hay hombres de Dios que porque Dios lo ha usado, ellos, si no son el centro de atención, no van a ninguna reunión, no van a ninguna iglesia a escuchar a nadie, Así porque es. ellos entienden que ellos están por encima de todo lo que está ahí. Y eso es una falsedad tremenda. Cuando Dios te quita la mirada, tú no eres nadie. Así Con es. todo lo que tú puedas tener, todos los doctorados, todos los estudios, estudiar en Harvard, donde tú quieras, si Dios te quita la mirada, ahí no hay nada. Le pasó a Nabucodonosor, ¿no era? Así. Mira lo que yo he construido, mira qué fuerte. Nabucodonosor gobernó en ese tiempo el mundo y construyó, hizo de todo. Y el profeta dijo, oh, tú vas a comer de tu pecho. Y Dios te va a hacer un animal que ni siquiera existe. Así es. Un animal que camine con 4 patas, con plumas, no existe. Y ese va a ser tú. O sea, yo pienso, cuando uno habla el tema de humildad, muchas veces para conocer el carácter de la persona, porque hay una humildad que es solamente física, de apariencia, pero el carácter es diferente y el carácter se demuestra con el tiempo. Tú sabes, hay gente que te pueden andar y hacer de todo en una iglesia, te pueden limpiar, pueden qué sé yo qué, barrer, una iglesia o en una empresa, en una institución. Pero cuando llegue el momento que esa persona es promocionada o promovida de otro cargo, entonces lo que había en el carácter, lo que había en el corazón, que está muy desligado de lo físico, de la apariencia física, lo que la gente conoce, cuando se está promovido a ese puesto que él esperaba o joseaba, como decimos dominicanos, o estaba ubicando ese puesto basado a una falsa humildad o basado a un disfraz. Cuando llega a ese puesto que él luchó y peleó para ese puesto, muchas veces lo que dicen es, yo me lo gané. Eso me lo gané yo. Eso me lo gané yo. Yo me lo gané, yo me fajé como un toro. No le debo a nadie. No debo nada a nadie. Entonces, lo que demostraba la parte exterior, la parte física, lo que el hombre puede ver, que estaba muy desligado del interior, del carácter de la persona, lo emocional, se reflejó o se manifestó cuando fue promovido a un puesto. Hay que tener cuidado con eso, porque hay gente que mientras no lo promueven, están tranquilos, y el día que lo promueven, cambian de puesto, de posición. Hay dos polos, Sí. está la humildad y está la arrogancia, ¿no verdad? Y eso lo componen, y es parte de la personalidad de cada persona. Ser humilde es parte de la personalidad, ser arrogante es parte de la personalidad. La pastora mencionaba de la falsa humildad, yo digo la humildad fingida. Finjo ser humilde hasta que no logro mis objetivos. Hasta que cuando logro mis objetivos, entonces saco lo que en realidad yo soy. Entonces el mundo dice, pero yo no conocí esa faceta. Yo no conocí esa faceta de No, Fausto. yo no conocí esa ¿Me entiendes? faceta. Ya logró, ya cambió. Ya me sorprendiste. Decía John Drucker que no había líder que sirviera como la sal, ¿no verdad?
Y la Biblia habla de lo que es la sal. Que Exacto. valga como la sal si no está dispuesto a arreglar la silla. Así es. Hay tres valores que se parecen y se complementan los unos con los otros. La humildad, la tolerancia y la empatía. Empatía. Ujú. Cualquier persona que le falte estas tres cosas, obviamente, Dios primeramente, pero vemos que hay gente que dice que tienen a Dios, que son líderes cristianos y no tienen humildad. Entonces, si carecen de esos valores, se le va a hacer muy difícil ser humilde, porque es que la persona comienza el yo, lo que a mí me interesa. Y cuando la gente te da a tus intereses, entonces comienza y va a salir ese orgullo que uno tiene como persona y que todos tenemos, pero que debemos llevarlo cautivo, no a los pies del maestro. Y para que se vea Jesús, que se vea a Él, porque a veces, por eso que Jesús dice que debemos repetir, el Evangelio tiene que repetirse para que se escuche, es que debemos cargar la cruz de Jesús. Así es. Porque si es por nosotros mismos, vamos a fallar, la vamos a regar, como dicen, todo el tiempo. Porque fingimos la humildad cuando queremos algo. A veces somos buenos líderes en la calle y somos buenos consejeros para otros. Pero cuando estamos en el entorno de nosotros, no somos tan eficientes. Tú sabes que, porque hay una separación de lo que es un predicador a un pastor. Cualquiera predica. Cualquiera, Ya. sí. Hay gente, Estamos de acuerdo, sí. hay gente que te predican, evangelistas, por decir, Sí, usar un término. sí. Te predican un buen mensaje, te atraen las almas, pero cuando llegan las almas, con la arrogancia lo sacan. ¿Dame eso? Lo atraen con un buen mensaje, Dios lo usa, que es una bendición porque los dones son irrevocables. Pero ¿qué pasa? La arrogancia muchas veces de tales predicadores lo saca. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que el evangelista lo trae y el pastor lo pastorea. Lo pastorea. Porque si deja el evangelista que lo pastoree, se van para el mundo. Lo Nada, saca. Yo no sé si estoy equivocado y es como un tema diferente, pero estamos hablando sobre la humildad y sobre esto. Me decía otro amigo mío, yo converso mucho el evangelio, me tiran y siempre estamos hablando del evangelio. Me decían que el pastorado era supuestamente el puesto de menor, ¿cómo diría?, Jerarquía, estatus de entre los menor ministerios de la Biblia. Yo decía que eso no, el pastorado es lo más alto, porque el evangelista, todo eso tiene que estar por debajo de un Y pastor. congregarse en una iglesia. Aunque ellos tengan este swing y este orgullo de que son ellos que salen, no tienen que estar sometidos Apóstol. a un pastor. Porque el pastor, después de Dios, el que dirige, que cuida la iglesia, aún a ellos mismos. Tiene que No sé someterse si a estoy un equivocado Esa es la con eso. realidad. Yo le decía a ellos que el pastor para mí es la parte fundamental, después de Jesús, de Dios, obviamente, el Espíritu Santo. Es el pastor, el puesto para mí que es de más jerarquía, vamos a decir sí. jerarquía. Y de más influencia. Y de más influencia. influencia. Ok, que los otros van a la calle, predican, sanan gente, pero el pastor es el que tiene el compromiso. Lo grande de eso, Moreno, cuidar a que el todos. pastor de la iglesia es el que debe luchar con la falsa profecía que vienen, Ya, sí. con los profetas que vienen con juicio, con condenación y se van. El evangelista que viene con palabras de juicio y se va. El apóstol que viene con palabras de juicio y se va. El pastor que El está pastor ahí, es que va a confrontar a todos los hermanos ahí. Pastor, mire, este hombre me dijo que yo era esto, siendo mentira, yo nunca he sido esto. Y el Vamos pastor- a darle chance a ¿Y el alguien pueblo? que quiera intervenir, que quiera una pregunta. Somos oídos. Yo sé que Gómez Gómez quiere tiene- decir algo. Que de este equipo. El Gómez quiere decir algo, Yolita. Tiene una pregunta siempre. Buenas noches. Buenas. Distinguidos amigos Un y aplauso hermanos. Nuestro querido y hermano Tony Gómez. Amén, así es mi hermano Fausto. Me acuerda una historia de, un hecho verídico que me dijo un maestro de música. Él me dijo que él, muy conocido por nosotros, tocaba el violín y creo que todavía sigue impartiendo clases de violín en la Casa de la Cultura Creo que lo vi. sí. de de esta Fran, ciudad de La Está Vega. ahí todavía. Y él me dijo que los aplausos se le estaban entrando por la piel. Y llegó un punto que había escalado tanto que cuando entraba a los anfiteatros y todo, ya él no veía a nadie. Nadie. Y eso fue su perdición.
Eso fue su mayor caída. Así es, así es. Se dejó llevar Los aplausos. de los aplausos, no, el ego, alimentó el ego, dejó de ser humilde. Sí. Y ahí es donde caías tú, mi hermano. Cuando nosotros nos engrandecemos, ¿no, verdad? Llegar a una altura donde creemos que no somos, que somos autodependientes y no somos dependientes de un ser supremo llamado Dios, Así llamado Jesucristo, entonces ahí viene el desplome, ahí viene la picada. Y es difícil que cuando un avión vaya en picada, si no volvemos al origen, tome otra vez el rumbo de la dirección correcta. Así O es. sea que todo se lo debemos a Dios. A A propósito- todo se lo debo a él. como a dice la Todo canción. depende de Él. De él. A propósito de eso, vamos en 2 minutos ver la vida de Saulo, Pablo. Saulo. Antes de llegar a Jesús, tremendo, ¿no verdad? Sí. En la vida secular. Tenía un estatus Una jerarquía, enviado por los romanos. Hablaba muchísimo idioma. 5. Dice la... Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, choca con Jesús, Jesús lo confronta. Choca con la piedra. ¿Y él cae a dónde? Al suelo. El suelo significa muchas cosas. Eso es. Volvemos otra vez. El suelo significa humillación. Humillación, humildad. Y la Biblia te levantó del piso, te levantó del suelo, porque el suelo significa, cuando la gente se cae, se para rápido porque le da vergüenza, porque está en el suelo. Y después Jesús le dice, ve a tal sitio, y mandó un discípulo, como lo del mundo, de quinta generación a la devolverle la vista, Así es. que no se menciona más. Y ese fue y le dio la vista. Y Pablo se levanta de ahí y acepta, ya tú no eres Saulo, ese orgulloso, pedante que perseguía. No, ahora de aquí para allá te va a llamar Pablo. Pablo, seguidor mío. Y Pablo se levanta de ahí y comienza un ministerio que fue el último agregado, y quizá para muchos, El que, y también para mí, uno de los apóstoles más grandes El que tenemos. más escribió. el que me escribió es Jesucristo y O el sea que... que cuando Jesús toca, la Jesús- vida no sigue igual. No sigue igual. No sigue igual. Más cuando- preguntas por ahí, escúchame, Tú no- hay más preguntas por ahí, el pueblo. Sugerencia. Si no seguimos hablando nosotros. Vamos. Dijimos que esto era Estos una jóvenes conversación de doble... estudiantes universitarios que pasan por de doble aquí. vía. Que están en su universidad y están enfrentando muchas cosas en la universidad. Antes, las iglesias no querían que sus jóvenes fueran a la universidad, porque era que se llenaban de orgullo y comenzaban a escuchar otras cosas, porque estaban estudiando, iban a ser licenciados, iban a ser doctores. Pero ahora las iglesias están llenas de licenciados y han seguido con su misma humildad, barriendo la iglesia, trapeando la iglesia, sirviéndole a la gente. Lleno de profesionales. Así Porque es. eso es lo que De Dios profesionales humildes. Claro. O sea que nosotros ahorita hablábamos, cuando Moreno decía una palabra que decíamos el domingo, yo pienso que la humanidad lo que necesita es aprender a servir. quiere. Así O es. sea, los Totalmente de mejores acuerdo. talleres, Ser siervo. conferencias, diplomados, es de la humildad que se necesita hablar, no es de la arrogancia. Y ustedes ven que, y metiendo ya quizá al ámbito político, uno ve políticos que son arrogantes, pero no solamente políticos, periodistas, líderes, pastores también, sacerdotes, empresarios, que hay esa altanería, ese orgullo. Y si se implementara en las universidades, en las escuelas, enseñarnos a hablar de lo que es la humildad, a hablar de lo que es el servicio. Por ejemplo, Así es. tú ves los médicos hacen un voto, no sé de qué, no sé de qué hacen el voto. Para de hacer dinero, No sé mucho, de qué hacen el salvo voto. rosas sesiones. En una ocasión, no voy a mencionar el nombre, yo estaba en un lugar y tenía un concepto grande de un médico amigo, conocido. Y yo vi una acción que él hizo, que pasó un accidente y él estaba ahí. Esto se va a ver, pero yo no soy el nombre de nadie. Se va a ver, no me hizo el nombre de nadie, pero soy responsable de lo que estoy diciendo. Y cuando pasó el accidente, él dio la espalda donde estaba. Yo entendía que él iba a acudir Ayudar. a ayudar a esa Bien. persona que se accidentó ahí. No, dio la espalda y se fue. Fue Entonces, educación. eso hay que enseñar en las universidades. No, Claro. y yo no creo que una firma, una firma, un papel. Esa es la práctica. El juramento No, hipocrático, no te, dice. no te vayas lejos, Rada. Cuando Jeremy se fracturó una rodilla fea, torció el pie así.
A mí me llaman, yo estaba, creo que para el cerro, para allá, haciendo un servicio del trabajo. Cuando llego allá, a Jeremy no le han puesto la mano, porque no había nadie quien firmara. Y mi hijo con ese pie así, yo me puse, yo quería levantarlo y me lo llevé. Lo traje aquí, para acá, donde debe. Nadie le puso la mano, sin saber si tiene una hemorragia, qué tiene en ese pie. Tú hiciste un juramento de salvar vidas. Olvídate del dinero un poco. Dale los primeros Y auxilios. después pregunta por el Y dinero. cuando esté estable la salud, mándale al hospital porque no tiene dinero para ir a la clínica. Ahora no. La ley establece eso. La ley, pero Que no se le puede negar a nadie los primeros auxilios, hay que estabilizarlo. Cuando a Matt John le iba a dar, lo que le iba a dar, que tenía un sangrado grandísimo, lo tenían allá en la clínica. Y para entrarlo a cirugía, yo tuve que depositar 350,000 pesos, si no, no le entraban. Imagínense, y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con humildad? Tiene que Tiene tiene una que ver. vida. Claro. Tiene que ver bastante, por la sencilla razón, un hombre, un médico, un abogado, un ingeniero que sea, que tenga humildad, que tenga principios, que conozca que vaya a un congreso de humildad, un congreso de servicio. Cuando vea eso, va a decir, bueno, yo no lo podré entender en la clínica, pero sí le voy a dar los primeros auxilios, hasta que vengan los familiares y decidan, si lo dejan aquí, lo llevan a un hospital. Claro. Eso es lo que tiene que ver. Ahí donde se mezcla una cosa con la otra. Tú sabes, Rada, hablando del mismo tema, en el hospital, tú tienes una emergencia de una operación, te dan larga 3 meses. El mismo médico que te da los 3 meses dice, pero yo trabajo en esta clínica, ya yo te lo hago por tanto. Y entonces, Un negocio. Ahora, yo entiendo Mercaderes de la profesión. que la ley debiera ser que ese médico lo sancionaran, ese médico que trabaja en el hospital, que se investigue por qué ese paciente que estuvo en el hospital interno fue trasladado a una clínica a operar, con ese mismo médico lo estaba teniendo en el hospital. una Debiera. vez, cuando Mari iba a tener al aro, yo estaba huellando en el aro, los dominicanos saben de eso. Y Mari se chequeaba en el hospitalito, Sensider. el Sensider, dice la doctora, bueno, ella es de riesgo, Hay que no le ser podemos hacer necesario. la cesárea aquí, ve a la clínica, hacérsela conmigo allá. ¿Y cuánto vale la cesárea? 30,000. Yo, Dios mío, pero mi hija está ahí, y yo no tengo un peso, pero vamos a llevarla. ¿Quién es responsable? Yo, después que esté afuera y esté viva, yo voy a estar con la cárcel, pago. Ya. Entonces, hay un terror que los médicos le dan a los pacientes. ¿Qué puede hacer real? Pero que no. Mira, aquí no hay seguridad. Pero no es la seguridad que no hay ahí. Es los cuartos que están joseando para conseguir por debajo. Señores, vamos a cambiar la historia. Por eso decía que los congresos, hay que hacer congresos de humildad, de servicio, de ser honesto, de todas esas cosas, de todos esos valores que carece la humanidad que estamos viviendo hoy. Lo cual Jesús quiso enseñarlo siempre. No solamente quiso, lo está enseñando a través de su palabra, porque no estamos hablando de un pasado, todavía un presente. Y lo vivió también. Y lo vivió. La humildad va ligada con el servicio, como dije ahorita, con la empatía. Yo he oído señores mayores, agarraditos de mano, cruzando la pista o por allá, por el eso así de motores. A mí me mencionaste la mamá mía ahora. Yo paré mi guagua medio, por el intermitente. Vino un tipo, bueno, yo cuánto. Y yo, oye, desbarátala, porque tú no vas a matar a esos 2 viejitos. Y pasaron caminando como con 90 años. El ser humano, parte de ser humilde, tiene que ver con eso. Con tú ver la necesidad del otro y dolerte. Y ir, si puede, a ayudar. Cuando digo ayudar, muchos entienden que ayudar se trata de recursos. Y también, si tú lo tienes y puedes, amén. Pero si tú tienes fuerza, puedes levantar a alguien, puede ayudar a montarlo, puede gestionar algo para alguien, hazlo. Así es. Eso es parte de ser humilde. Yo pienso que ya debemos ir ya cerrando y arribando a la parte concluyente del programa. Y hemos hablado sobre la humildad y otros temas que hemos entrado que tienen que ver, son Relacionados, qué sé yo, ramas. Son dependientes e interdependientes uno de otro, porque la personalidad, la empatía, como hablaba el hermano mío, y es un conjunto. Había Es un alguien engranaje. que decía que todos los caminos llegaban a Roma, era algo así. Sí. Para el caso, el mundo entero, todo tiene que llegar a Jesús. Amén. Porque si no llega a Jesús, hay problema. Así es. Porque Jesús es el ejemplo vivo de todas las generaciones, porque murió y resucitó por nosotros y está vivo hasta hoy. Todo lo que podamos ser
o no ser debe llegar a Jesús. Mire cuántas personas han perdido hasta su empleo por no ser humilde, Claro, por no ser humilde. así es. Dios no va con los arrogantes. Bueno, Y una salvedad que dice la Biblia, cuando los discípulos decidían seguir a Cristo, Él le hacía la salvedad, recuérdate, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde posar su cabeza, y es el personaje histórico que ha dividido la humanidad en un antes y un después. Así es. Jesucristo. Dice No la se palabra. habla de antes de Mahoma, no se habla de Jesús el que antes vivió la de historia. Alá, no se habla de antes de Buda, sino antes y después de Jesucristo. Él es el que divide la historia. La historia. y no ¿Qué se ha podido personaje? dividir más la historia. Qué grandeza. la divide, pero también el principio. El principio. Es la mitad y es el fin. Él habla y el cierra. alfa y el omega. Entonces, la Biblia establece, dice que humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, os levante cuando fuera el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de este. O sea que Dios es quien exalta. Eso, entonces, lo que estamos diciendo es, no estamos, que ustedes crean que somos los súper humildes. No estamos diciendo eso. Estamos batallando también con la arrogancia. Estamos batallando con el orgullo. Estamos batallando con la altanería. Con todas esas cosas estamos batallando. Pero las reconocemos y batallamos. Hay gente que no están batallando, que no luchan con eso, sino que viven, se gozan de la arrogancia. Viven de la arrogancia. Y nosotros estamos hablando de batallar, de luchar, y no quedarnos ahí de que somos. No. Hay que luchar con eso. Y que Dios nos ayude a ser Hay humildes. una jovencita bonita, la blusa amarilla, que quiere compartir algo. Que venga al micrófono y comparta lo que ella entiende. Dios le continúe bendiciendo. Amén. Ese esposo mío no es fácil. Qué bendición estar aquí Marcado terreno. con el grupo de Mi Vaga Opinión, con este tema tan hermoso de la humildad. El hijo mío aquí a mi derecha me dice: mami, tengo 2 preguntas, pero ya el programa va a finalizar. Sí, pues no ha terminado. No ha terminado. Y él me decía: Buenas noches. Buena. Una de mis preguntas era que si me pudieran ayudar a cómo, o darme consejos de cómo seguir humilde, bíblicamente hablando, por así decirlo. Esa es una, y otra es que si me pueden decir o recalcar con la Biblia un hecho humilde que ha pasado. Ahora mismo no recuerdo, pero quisiera que me lo refrescaran. Aparte de que ya hicimos. Sí, aparte de lo que ya han hecho. Pastor, Pastor, un consejo para seguir siendo humilde. Siendo humilde, porque somos juez y parte O sea, nosotros que dos. yo creo, si Jesús es la fuente de la humildad, para mantenerme humilde tengo que mantenerme en la fuente. En la fuente. Ese es mi Agua ahí. consejo. Ahora, si estoy mirando la humildad, mirando a otra persona que es humilde, fulano, perencejo, sutanejo, ese fulano puede que falle. Pero si tengo mi mirada puesta en Jesús, como dice el libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor consumado de la fe, entonces, si estoy mirándolo a Él, me mantendré humilde. Ahora, cuando quite la mirada de Él, ahí es donde viene el problema. O sea que debemos ser íntegro al Señor. Todo momento. Así es. También que entienda que tú no estás en una competencia con nosotros, amigos tuyos, ni tu compañero de clase. Donde quiera que tú estés, en una luz de Jesucristo. Y si Dios te ha permitido estar en una universidad y estudiar y estar a nivel de muchos estudiantes, es para que tú glorifiques a Él. Así es. Siempre entender que no eres tú, es Él. Cuando te lleguen los momentos de que los amigos vengan a decirte cosas, a decirte que tú eres un duro, que mira, tú, vámonos para Tachito porque tú eres que te la sabes. No, yo dependo de Dios, yo no dependo de mi fuerza. Así es. Ok, otra cosa, como decía el pastor, así mismo es, si nosotros carecemos de algo, la fuente es Cristo. ¿Para qué? Para que Él nos refresque, nos renueva. Cuando nosotros estamos fallando en algo, la palabra, orar, ayunar, esas 3 vertientes a un ser cristiano le ayuda bastante. Tú hablabas de otro ejemplo en la Biblia de humildad. El de Job es el que todo el mundo conoce. Job lo tenía
todo lo que una persona puede tener en la tierra y lo perdió todo. Y siguió siendo íntegro, humilde, fiel. Aunque todos a su alrededor decían lo contrario, él seguía siendo humilde, servidor, y diciendo que Dios es la fuente de él, que él llegó desnudo a este mundo y logró muchísimas cosas, y así desnudo se va de este mundo. El micrófono que siga rodando por ahí. Hay más preguntas, sigan moviéndose. Alguien lo tiene. Algo que yo tengo para Jeremy, para darle peso a lo que te estaba diciendo, que hay que mantenerse pegado en la fuente. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos pegados a la fuente, no hay logro que uno consiga. Si se mantiene pegado a Jesucristo, va a decir, lo logré gracias a Jesús. No lo logré yo, lo logró Él. Y todos nuestros actos y todos nuestros logros, nuestros triunfos, se lo vamos a agradecer a Dios. Muy bien, que siempre debemos ir al madero, a la cruz. A la cruz. Siempre ir a la cruz. Hay otra pregunta, pero el micrófono por ahí, que lo tenga. Buenas noches, que Dios le continúe bendiciendo. Amén, hermana. En estos momentos me llegó una canción, creo que de René González, que todos conocemos, que dice que de qué te vale a ti lograr todo en la vida, alcanzar, ser el primero en la fila, si toda esa gloria tú la quieres para ti, pero detrás del telón está sentado el dador de la vida. Todo lo que nosotros tenemos es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces Él nos insta, en esa canción dice que en el momento de abrirse la cortina, que si alguno admira algo tuyo, que vea en ti la imagen de Dios. Aleluya. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Dice la Biblia que Jesús se humilló hasta lo sumo. Entonces, si esa es la imagen que debemos reflejar a otros, ya sabemos que es andar completamente en humildad, como Jesús se entregó. Dios le bendiga. Una historia de lo contrario, de lo que es ser humilde, pero ser religioso y creer que está a salvo porque sigue una religión, es la del joven rico. El joven rico cumplía todos o todas las leyes religiosas y Jesús le dijo, te falta algo. Creo que Tamara va a decir algo. Tamara. No. Brother. Oh, Dios. Tradúcale. Hay algo que yo quiero compartir. Quizás los que nos están viendo quizás no conocen de mi trayectoria como militar. Yo una vez estuve orando mucho para que me llegara un traslado a una posición donde no quería llegar, ¿no? Le pedí a Dios y eso sucede. Entonces, cuando por fin consigo lo que quiero, en vez de seguir adorando, en vez de seguir eso, me fui a celebrar. Entonces ahí fue donde vino la debacle. Por eso fue cuando yo hablé que cuando un avión va en picada difícilmente se enderece. Tuve muchísimos problemas y a la larga eso dio al traste con mi carrera militar. Simplemente ese hecho. Pasé unos años orando y pidiendo al Señor por un traslado. Y cuando al fin me llega, en vez de seguir dándole gracias, lo que me fui fue a celebrar por otro lado. Eso pasa, Fausto. Muchas personas piden al Señor, Señor, yo quiero un empleo. Mira, yo te voy a hacer el mejor. Pero no, y después ponen la excusa, Señor, pero el empleo que me diste, ahora no puedo servirte. Ahora no puedo ir a la iglesia. Ahora no puedo congregarme. En medio de la tormenta vamos a pedir. Después que la tormenta pase, entonces ya nos olvidamos del dador. Exacto. O sea, pedimos un milagro. Pero una vez lo recibimos, nos olvidamos del dador del milagro. Y eso es en el mundo espiritual, en nosotros, que a nosotros no funciona. Eso trae malas consecuencias. Así es. Bueno, vamos ya concluyendo en esta preciosa noche. Ha sido un buen tiempo, la participación tanto del público. Recuerden que es vivo que estamos, y más lo que hemos estado aquí de frente. Creo que es de gran bendición y vamos a concluir orando, pidiendo al Señor que nos haga más humildes, nos haga más como Él. Que nuestro corazón esté de continuo en mirarlo a Él, independientemente de los logros,
también en los fracasos, no solamente en los logros. En el fracaso también mirar al Señor los logros, mirar al Señor cuando nos miran, cuando nos desprecian, también mirar al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Te damos gracias porque tú nos has dado la oportunidad de poder compartir el tema de la humildad. Y es bueno, Señor, es un tema que se puede hablar mucho, se puede añadir muchas cosas, pero no es simplemente es una palabra, no es simplemente ampliar, es vivir, Padre. Y la forma que podemos vivir es cuando estamos apegados a ti, es cuando dependemos de ti, porque nosotros por nuestra propia fuerza no podemos, Señor, porque nuestra naturaleza es arrogante, tenemos la arrogancia en la sangre, y solamente cuando hay una transfusión de sangre y tenemos la sangre tuya, ahí es donde la arrogancia puede salir de nosotros, Padre amado, y llega la humildad. Gracias, muchas gracias, Señor. Dirígenos, guíanos y ayúdanos a ser como tú. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Tremendo programa. Mi vaga opinión. Cada quien tiene la suya, pero esta es mi vaga opinión, mi vaga opinión.